Buenos días. Esta reforma eléctrica de la que venimos a hablar hoy, como todas las acciones de la Cuarta Transformación, no es para mejorar algo, y se escucha muy mal que se diga que no es para mejorar, pero es para arreglar algo en su totalidad, porque todos los sectores que nos entregó el neoliberalismo los dejó destrozado. El sector económico, con un salario mínimo de 80 pesos el día, con el que un padre o madre de familia tenía que alimentar a sus hijos, tenía que brindar educación, tenía que brindar entretenimiento y tenía que brindar también servicios médicos. El sector salud, hecho pedazos. Ustedes ubicarán varios hospitales de Chiapas que por fuera se ven muy bonitos. Uno dice, híjole, ya llegó la ciencia y la tecnología a este pueblo, pero si te metes dentro de ellos, están vacíos y costaron millones y millones de pesos. Los tocas y están hechos de cartón. Así como esto, el sector eléctrico también lo dejaron destrozado. La CFE es de esas pocas empresas que de puro milagro Carlos Salinas de Gortari no le regaló a sus amigos para conservar el poder económico. Porque Carlos Salinas de Gortari, ustedes recordarán que vendió todo. Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, todo lo vendió. La CFE no la pudo vender, no porque no quisiera, le picaban las manos, sino porque la Constitución no se lo permitía y por supuesto el pueblo de México tampoco se lo iba a permitir. Porque el pueblo de México se caracteriza por defender, por organizarse. Parece que no, porque nos apendejamos y nos llegó Peña, y nos llegó Fox, y nos llegó Calderón. Pero es un pueblo que se defiende y que hoy estemos aquí y que hayan manejado 3, 4 horas, pues es sinónimo de que en efecto es un pueblo que sabe organizarse, y yo les pido un fuerte aplauso, así como se le brindó a la mesa del presidio, a ustedes que son los principales actores de este foro. La reforma eléctrica de AMLO, de Andrés Manuel, es para revertir un proceso jurídico que inicia en los años 90, pero que da el tiro de gracia en el 2013 con la reforma de Peña. Ustedes recordarán en la televisión, las redes sociales no impactaban en ese entonces, no todos teníamos redes sociales, y veíamos a Peña en la televisión con un traje entalladito, un peinado perfecto, una sonrisa colgate, y ¿qué decía? Con la reforma energética, el precio de la luz va a bajar, el precio de la gasolina va a bajar. Yo les pregunto y contestemos en coro para que se escuche claro, ¿bajó la gasolina? ¿Bajó la luz? La luz aumentó un 30% nada más el primer año, después siguió subiendo, y la energía y la gasolina subió un 70% el primer año, después siguió subiendo. Y yo quisiera aprovechar mi participación para hablar de la reforma energética, porque para saber lo que queremos, tenemos que saber lo que no queremos. Y la forma más sencilla en la que yo tengo de explicar la reforma energética de Peña es a como yo la comprendí, imaginando que tenemos un árbol de naranjas en nuestra casa, pero que el gobierno nos obliga a comprarle naranjas al vecino antes de consumir nuestra propia naranja. Una vez que le compramos al vecino, ahora sí ya puedes consumir tu propia naranja. Así es el sector eléctrico en México. Eso es estúpido, eso no tiene sentido. Y yo le he preguntado a diputados, a senadores prianistas, y no me han sabido responder qué sentido tiene que si nosotros producimos energía eléctrica, le tengamos que comprar energía eléctrica al extranjero. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo llegamos a este absurdo de comprar algo que nosotros mismos producimos? Pues resulta que la reforma de Peña nos obliga a comprar energía al extranjero con el argumento de que tenemos que comprar energías limpias. Esos mismos políticos que privatizaron y vendieron nuestras playas, que talaron nuestros bosques, que desaparecieron nuestras selvas, que contaminaron nuestros ríos y mares, ahora salieron ambientalistas, ahora les preocupa el medio ambiente. Y está bien, suena con mucho sentido, hay que cuidar el medio ambiente. Y por eso, supuestamente, le compramos energía eólica y energía solar a Texas. Aquí el primer detalle, nosotros también producimos energías limpias. En los foros que he estado, he dicho que en Chiapas contamos con 4 hidroeléctricas.
Hoy, gracias a la iniciativa del diputado Joaquín Cebadúa Alba, y lo digo de corazón, para mí uno de los hijos más valiosos de Chiapas, me puedo dar el lujo de decir que a mis espaldas se encuentra la hidroeléctrica más importante de América. Una hidroeléctrica que produce energía limpia, que no produce dióxido de carbono a la atmósfera y que en comparación con esas empresas extranjeras produce energía todos los días, los 365 días del año, sea verano, sea invierno. ¿Por qué digo esto? Porque en Texas no pueden producir energía de noche, porque es energía solar. Obvias razones, de noche no hay sol. Esta hidroeléctrica produce día y noche. Entonces, ¿por qué no le compramos a México, a la CFE, la propia energía que produce? Porque la reforma de Peña dice que la energía de México, la hidroeléctrica, no es energía limpia. ¿Con qué argumento? Sin ningún argumento. Simplemente no la reconocen como limpia porque no les conviene, porque ellos no tienen inversiones, porque ellos no tienen moches de estas empresas. Ahora, dice Enrique de la Madrid, dice Ricardo Anaya, dice Fox y varios medios nacionales e internacionales que gracias a la reforma de Peña no solamente apoyamos el medio ambiente comprando energías limpias, sino que también cuidamos el bolsillo de los mexicanos. Yo les pregunto, ¿el recibo de luz es barato? Pues ellos dicen que como compramos energías limpias, pues el recibo de luz es barato. Entonces, ¿por qué nos llega tan caro? Pues estas empresas extranjeras participan diario en una subasta a través de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se elige el mejor precio, el precio más conveniente. Y ellas ponen un precio pequeño. ¿Por qué ponen un precio pequeño? Porque ¿cuánto cuesta el sol? ¿Cuánto cuesta el viento? No es como que le pagues renta al sol para que aparezca. No es como que le pagues renta al viento. Entonces, su energía es muy pequeña, tiene un costo de producción muy pequeño. Lo que no ponen ahí son los costos variables, el precio de las instalaciones, quienes las operan, el mantenimiento. Claro que todos los días ganan las subastas con estos precios pequeños y una vez que la ganaron, ahí sí te van los costos variables y esos se ven reflejados en el recibo de luz. Claro que después de la reforma de Peña, después de que Peña dijera que va a bajar la luz, uno ve el recibo y dice, ah caray, y no que con la reforma de Peña, comprando energías limpias, iba a bajar el precio de la luz. ¿En qué cabeza cabe que una empresa privada nos va a venir a vender barato? ¿En qué cabeza cabe que una empresa privada son almas de la caridad? ¿Cuál es el principal fin de una empresa privada? Ya sea la tiendita de la esquina, la panadería o Walmart, Nokia, Apple. El principal fin es generar lucro. Ese es el principal fin. ¿Y cómo se genera lucro? De dos formas, bajando los costos. Es decir, si vendes tacos, en vez de comprar la carne de res, vende carne de perro, más barato. Es decir, que si haces casas, agarres el material de cemento, de mosaico más barato, para que el margen de ganancia sea mayor. Y la otra forma es aumentar los precios. Y eso es lo que hicieron estas empresas extranjeras, aumentar los precios. ¿En qué cabeza cabe que una empresa extranjera nos va a venir a vender más barato? Lo que provocó Enrique Peña Nieto con Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados y distintos actores políticos fue una innecesaria dependencia con el extranjero. Lo peor que le puede pasar a un país es una innecesaria independencia. Quisiera poner muchos ejemplos, pero por respeto al tiempo de mis compañeros voy a poner un ejemplo que todos ubicarán. El año pasado, en Texas, en febrero, bajaron las temperaturas. Los habitantes de Texas empezaron a utilizar un uso excesivo de energía eléctrica por calefacción y distintos electrodomésticos para poder sobrevivir. ¿Y qué pasó? Que Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo, ya no les voy a vender a los mexicanos, porque voy a utilizar toda la energía eléctrica, así de buenas a primeras. ¿Se acuerdan que el año pasado, en 6 estados de la República, hubieron apagones? Porque Texas nos dejó de vender. 4.7 millones de usuarios se quedaron sin energía eléctrica. Esto ocasionó pérdidas económicas porque las empresas que utilizan energía, o sea, todas, pues dejaron de producir. Las vidas humanas que estaban conectadas a un aparato en los hospitales, pues se perdieron. Pero nosotros no somos dependientes de Estados Unidos por pobres. México es un país rico, produce todo. Somos dependientes por políticos corruptos que vendieron y que nos entregaron nuestra riqueza. ¿Qué hicimos?
lo obvio, producir nuestra propia energía eléctrica. Y en 3 días, la CFE solucionó un problema que a Estados Unidos le costó 20 días. Ese es nuestro país, un país chingón, un país fuerte. Esto es la CFE. Esto le costó a la CFE 70,000 millones de pesos. Lo correcto es decir, Texas, ven para acá, me hiciste perder dinero, me dejaste sin luz al país, atrasaste mi economía y me hiciste perder 70,000 millones de pesos. Devuélveme un poco de lo que perdí porque me quedaste mal. ¿Saben cuánto nos devolvió? 0.0%, no nos devolvió nada y todavía les estamos comprando de nuevo porque la reforma energética de Peña nos obliga a comprar a intereses extranjeros. Lo que propone Andrés Manuel es que las empresas tengan un límite, que no produzcan la mayoría sino el 46%. El 46% es bastante, el equivalente al 100% de países como Argentina, como España, es mucho mercado. Y ustedes dirán, bueno, la reforma energética no es radical, les está dando chance de producir en México hasta el 46%. Entonces, ¿por qué están tan desquiciados los de la derecha? ¿Por qué se ponen como locos tratando de evitar esta reforma? Porque ellos no quieren el 46%. ¿Saben cuánto quieren ellos? Pero quieren todo. Lo que pasó en España, que se perdió el control y las empresas extranjeras se apoderaron, y hoy, en los últimos 3 años, el precio de la luz subió un 500%. Y aguas, porque son las mismas empresas que están trabajando aquí. Iberdrola, Energy, Endesa. Es decir, que si no se aprueba esta reforma, en 2 o 3 años, si tú pagas 100 de luz, vas a estar pagando 500. Si no se aprueba esta reforma en 2 o 3 años, si tú pagas 1,000 de luz, vas a estar pagando 5,000. Por eso es bueno, y yo les aplaudo que hayan manejado 2 o 3 horas, que vengan desde Juárez, Ixtacomitán, Reforma, que vengan de todos los alrededores, porque al organizarnos, la derecha nos ve. Y lo que necesitamos es que los diputados se den cuenta que el pueblo está atento, que el tigre está acechando, y que no vamos a permitir que por 5 pinches diputados prianistas le vaya mal a 120 millones de mexicanos. No es justo, eso no es justo. Yo me despido agradeciendo esta participación. Les voy a leer una estrofa de una carta que nos escribió Adolfo López Mateos cuando nacionalizó el sector eléctrico. Dice: mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Me despido, pero les pregunto, ¿vamos a defender la reforma eléctrica que propone el presidente de la República? Sí. ¿Vamos a defender la reforma eléctrica? Sí. Una vez más, pero como si se tratara del futuro de sus hijos, como si se tratara de la soberanía de la nación, como si se tratara del futuro de este hermoso país. ¿Vamos a defender la reforma eléctrica? Sí. Gracias. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.